Dios nos bendiga. Bien, vamos a la palabra del Señor. Estamos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 2. Habla de un importante llamamiento a un profeta, en el cual la palabra de Dios, la traducción, ¿cierto?, de Ezequiel significa Dios fortalece. Sería bueno, ¿cierto?, que en este momento fuéramos todos unos Ezequiel, que escucháramos, ¿cierto?, el verdadero llamamiento del Señor y podamos, ¿cierto?, a través de su traducción decir: Dios nos fortalece. Sin antes, mi hermano, avanzar en lo que resta del mensaje, la palabra, mi hermano, la labor encomendada de Ezequiel es para anunciar juicio y destrucción sobre Israel. ¿Ya? Durante todos los periodos, mi hermano, de los profetas, nunca, mi hermano, los profetas iban a decir: ¿sabe que Dios te va a dar un hijo? No iban los profetas a decirle: Dios te va a dar una casa, Dios te va a ayudar. En algunos casos, ¿cierto?, como era Eliseo, cuando había bendición, entregaba estas profecías. Pero la mayoría de los profetas era para anunciar juicio y destrucción sobre un pueblo que muchas veces caía y muchas veces se levantaba. ¿Qué le mandó el Señor a Jonás a hacer? Hablar de la destrucción de Nínive, ¿cierto? Pero hay algo, mi hermano, grandioso en esto, que Dios siempre tiene misericordia del pueblo suyo. Israel era un pueblo, mi hermano, que caía en muchas actitudes, mi hermano, negativas ante la presencia del Señor, porque ellos sabían lo que tenían que hacer. A raíz de esto, entre paréntesis, no sé, esto lo comenté día atrás, hay una mujer que sale mucho en redes sociales, en Facebook, TikTok, Instagram, es de piel morena, ¿cierto? Sé que es descendencia afroamericana y da muchos mensajes motivadores. Pero dentro de eso dijo: yo sé que todos nosotros lo sabemos, aunque no queramos. Y dijo: ¿cómo vamos a saberlo todo? Si tú quieres bajar de peso, tú sabes lo que tienes que hacer. Si tú quieres arreglar tu matrimonio, tú sabes lo que tienes que hacer. Si tú quieres a lo mejor recibir un mejor sueldo, sabes lo que tienes que hacer. El pueblo de Israel sabía lo que tenía que hacer. Sabía. Era prescrito, ¿cierto? Antes, mi hermano, de los profetas, antes que estuvieran los reyes, antes que, mi hermano, estuvieran los jueces, antes que todo, el pueblo de Israel sabía. Y durante un periodo de 40 días el Señor le dijo lo que debían hacer. Pero ¿cuál fue la causa, mi hermano, de que el pueblo de Israel vagara? De que el pueblo de Israel decayera, de que estaban siempre en manos de opresores, de que fuera cautivo por el pueblo babilónico, de que siempre, mi hermano, estuviera en una angustia permanente, la desobediencia a la palabra del Señor. Es por eso que los profetas, la palabra de Dios nos habla que siempre anunciaban juicio y destrucción. Pero dentro de ese juicio y destrucción no era, mi hermano, con el fin de que iba a venir cierto fuego del cielo como vino en Sodoma, o que iban a venir ciertas tempestades o angustias que le iban a atormentar. El pueblo de Israel, mi hermano, los profetas tenían que ir y hablar con el fin de que se salvaran. Bendito el nombre del Señor. En estos mismos capítulos, iglesia, en 2 oportunidades, el Señor le habla a Ezequiel y le dice que es el atalaya de Israel. ¿Por qué quiero comenzar esto antes con el mensaje central? Porque la palabra de Dios, mi hermano, en el capítulo 3 de Ezequiel 3, en el versículo 16, y en Ezequiel 33 le vuelvo a repetir: eres el atalaya, eres el mensajero, aquel que tiene que tocar campana, aquel que tiene que estar como vigila, ¿cierto? Cada día vigilando ahí por el pueblo. Y le dice con estas palabras: si yo, dice Jehová, si hablara al impío, si hablara al impío, de cierto morirás, si tú no le molestaras. O sea, le dice Ezequiel: si tú le hablas al impío y él no acepta, de cierto morirá. Pero si no le hablases, para que el impío pueda ser apercibido de su mal camino, a fin de que no viva el impío, morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Resumidas cuentas, a Ezequiel el Señor le dice: tú tienes que hablar. Si el impío se convierte, bien, gloria a Dios.
Si el impío no se convierte, pero tú ya le hablaste, él va a tener que pagar el pecado. Pero si el impío no cambia su caminar, pero el profeta no le habló, la sangre va a ser derramada en sus manos. O sea, el culpable va a ser el profeta. Mire, dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Se da cuenta la responsabilidad que Jehová Dios le entregó a Ezequiel y que hoy le entrega a la iglesia? ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor le dice a Ezequiel, tienes que ir aunque no te quieran oír. Si no te oyeren, si te oyeren o no, tienes que hablar. ¿Por qué? Vamos a ir viendo la palabra del Señor. ¿Tenemos claro entonces que somos atalaya de Dios? Que si no anunciamos lo que Dios envía, ¿quién va a tener la culpa? Si el predicador habla o si el predicador se queda callado con lo que tiene que predicar, ¿quién va a tener la culpa? ¿Se acuerda cuando yo le decía tiempo atrás a mi hermano, así como se juzga un doctor negligente y nosotros quedamos impunes los predicadores porque creemos que nada, ¿cierto?, podemos hacer porque nadie nos va a juzgar aquí en tierra? Pero llegará el día postrero, mi hermano, en que a nosotros se nos tome cuenta. Les puedo contar algo, mi hermano, miren. Tiempo atrás, cuando estábamos trabajando en Santa Rosa con mi esposa, llegó un hermano que nos camina en nuestra iglesia. Llegó allá y le dieron la oportunidad y dijo, ¿sabe? Tengo algo en mi corazón que me pesa desde hace muchos años. El Señor me habló en cierta ocasión, dijo que fuera y le hablara por este varón, no recuerdo el nombre, me pidió, anda y háblale porque necesita de mí, anda y habla porque necesita de mí. Y él dijo, ¿será esto real? ¿Será no? Esto no pasaron la hora cuando se entera que el varón se había ahorcado. ¿Sabe el peso que lleva ese varón? Decía, el peso y la tristeza que lleva porque yo le desobedecí a la voz del Señor. Escuchó con voz audible, anda y háblale a aquel varón porque me necesita. Y resulta que por no hacer caso, mi hermano, ¿qué va a pasar? La palabra de Dios tajante. Vamos a tener que dar una cuenta después por no actuar por lo que el Señor a nosotros nos ha encomendado. Dios nos ayude. El llamamiento de Ezequiel, así como fue con muchos de los otros profetas, fue un llamamiento, mi hermano, audible para ellos. Jehová Dios le dijo a Ezequiel, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo, ponte en posición. Ponte firme. Y habla la palabra de Dios, mi hermano, en el versículo 1. Le dice en algo que se repite mucho. En el libro de Ezequiel. Hijo de hombre. ¿Por qué le dice hijo de hombre Jehová Dios a este varón? Para que entendiera, mi hermano, en una señal de debilidad, que la condición de hombre está por sobre bajo la magnificencia de Dios. Que Dios nos bendiga. Usted, hijo de hombre, hija de hombre, que no se nos puede olvidar, mi hermano, que cuando nosotros Dios nos usa, somos solamente instrumentos en manos del Señor. Tenemos un tesoro tan valioso como la salvación. ¿En qué elemento? ¿En qué tipo de vaso? De barro. Para que no se nos olvide, mi hermano, que eso también se puede quebrantar. Que el barro, mi hermano, a pesar, mi hermano, que tiene que ser un vaso a lo mejor para muchos insignificante, cumple la misma función que un vaso de oro. Hoy, mi hermano, ¿qué conocemos así de barro? Los pocillos, ¿cierto? Yo le comentaba de atrás, hermano, que estuvieron en Santa Rosa, los pocillos de greda, de los pasteles de choclo. Resulta que eso, mi hermano, para poder mantenerse firme, también tiene que pasar por cocción. Y siempre decimos, vamos a ser probados como el oro en el crisol, porque el oro, para purificarse, tiene que pasar por el fuego. Pero el barro, para mantenerse firme, tiene que ir al horno. Y tenemos, mi hermano, por eso el Señor pone estas palabras y dice, tenemos un gran tesoro en un vaso de barro. ¿En qué sentido, mi hermano? Que debemos cuidarlo porque el oro, mi hermano, no se va a quebrar. Pero el barro hay que cuidarlo, mi hermano, de los golpes. Hay que cuidarlo de la humedad. Hay que cuidarlo, ¿cierto?, de muchas situaciones.
Usted, mi hermano, es hijo de hombre, yo soy hijo de hombre. Tenemos que entender que tenemos una señal de debilidad. La palabra de Dios día atrás nos hablaba, cuando nos enseñaba a orar, Padre nuestro que está, Dios está por sobre nosotros. Que el Señor nos bendiga. Dios en esta hora le dice a la iglesia, hijo de hombre, ponte firme, ponte sobre tus pies, que Dios que habrá contigo. Luego que el Espíritu entró en mí y me afirmó, luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Mire, el Espíritu entró y le habló. ¿Qué quiere decir con esto, mi hermano? Búsqueme en Hechos 1:8, mi hermano David. ¿Qué quiere hablar con esto? No le dijo solamente Ezequiel, ve y anda a hablar lo que yo te voy a decir. Puso algo sobre este varón. Le capacitó. Yo el día atrás le decía al hermano en Santa Rosa, cuando trabajaba con estos mensajes, le decía, Dios, mi hermano, quiere capacitar a la iglesia. Para que, mi hermano, nosotros podamos hablar con libertad. Para que nosotros, mi hermano, podamos anunciar este evangelio como debe ser. Y sabe que a los apóstoles también se les capacitó de esta forma, pero no era una capacitación de días en un cuaderno, bajo una guianza. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos en Jerusalén, en el mismo pueblo, en Judea, en la región, en Samaria, en alrededores y hasta el último de la tierra. No solamente aquí, no en Cumpeo, en la comuna, en la región, en el país y hasta lo último de la tierra. Entonces, a Ezequiel se le capacitó entregando el Espíritu de Dios. Hoy en día, mi hermano, ¿a quién fue revelada la palabra del Señor? A los que tienen, ¿cierto?, el Espíritu Santo. Nosotros, esto tan grande escondido, ¿cierto?, esto tan hermoso escondido para de los grandes y entregado a los pequeños. El libro de Juan, mi hermano, nos da otro claro ejemplo de esto. Juan capítulo 16, versículo 8 dice, y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo. Y el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Dios nos bendiga. ¿Estará el Señor capacitando a la iglesia? ¿No habrá capacitado el Señor para hablar? Dios nos bendiga. Permite que demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Ya sabemos que hubo un llamamiento que el Señor le aclaró a Ezequiel que su condición era de hombre, que le entregó del Espíritu y le dice, Él me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Sería lindo, mi hermano, que a nosotros el Señor nos dijera, vas a ir a predicar y se van a convertir, vas a predicar y se van a escuchar, vas a predicar y van a hacer todas las cosas lindas. Se lo dijo Ezequiel, va a ir a hablar a casa rebelde. Rebeldía, mi hermano, tal como en estos días está ocurriendo, cierto, y como ocurrió en los discípulos. Vamos a ir a hablar, mi hermano, a gente que no nos va a creer, a gente, mi hermano, que le va, cierto, a refutar todo lo que usted habla. Pero ¿sabe, mi hermano, que la enseñanza de Jesucristo a sus discípulos fue la misma? Busque Mateo 10:16, para que entienda, mi hermano, cuando Cristo empieza a enseñarle de la gran comisión y de muchos aspectos. Mateo 10:16. Mi hermano, Dios no le va a mandar donde le van a sonreír. Dios no le va a mandar a hablar de la verdad donde le van a decir, gracias por venir a predicarme. Es tan claro el Señor Jesucristo cuando le dice a los discípulos que lo va a enviar, mi hermano, no lo va a mandar a buenos pastos, no lo va a mandar a lugares buenos. Que dice Mateo 10:16, he aquí yo os envío como a oveja en medio. ¿Se da cuenta? Queremos muchas cosas fáciles. ¿Qué pasa? Que el Señor sería tan... ¿Por qué yo le digo a mi hermano que la oración tiene que ir acompañada de acción? Porque muchas veces, mi hermano, pensamos que solamente con orar vamos a conseguir las cosas. Si fuese así, mi hermano, usted oraría por la persona que está afuera y se convertiría. Pero más Cristo dijo, y por el mundo
Y predicar a toda. Dijo que a los puros que te van a oír. Dijo a los puros, mi hermano, que te van a escuchar. Dijo mi hermano el Señor que acaso vas a ir solamente aquellos que te van a levantar una sonrisa cuando le hables de la verdad. La pregunta ahora, ¿qué fue lo que enseñó Dios a que fuéramos a predicar? ¿De las bendiciones? ¿De que solamente Dios sanaba? ¿El arrepentimiento de qué? De pecado. ¿Por qué vino Cristo a la tierra? Por salvación de nuestro y los del mundo, ¿cierto? Palabra fidedigna debe ser recibida por todos, que Cristo que vino al mundo a salvar a quién. ¿Sabe que muchas veces lo que menos se habla para predicar es que Dios puede perdonar pecado? De que eso vino Cristo al mundo, a la tierra, a perdonar pecado. Eso es, mi hermano, lo que el Señor envió a los discípulos. Ahora, mi hermano, a lo que quiero llegar con este mensaje. Escuche lo que dice el Señor a Ezequiel y lo que le dice a usted en este día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro, hombres difíciles, dentro como fuera de la iglesia, duros, mi hermano. Y dice, y de empedernido corazón. ¿Qué significa empedernido? Es un vicio o una costumbre tan arraigada que no los puede o quiere abandonar. Es que yo soy así, así me criaron. Aunque la palabra de Dios, mi hermano, diga que las cosas son blancas, si él un día escuchó que eran negras. Es que yo vivo esto porque mis padres, mis abuelos eran así. Vivimos un tradicionalismo. Empedernido, vuelvo a repetir, es una costumbre tan arraigada que no se quiere soltar o no se puede abandonar. Y ciega a las personas. Pero Dios te dice en esta hora que te va a enviar a hablar de la palabra de Dios, de hablar de la verdad, de este evangelio santo, de lo que dice la palabra de Dios a hombres y mujeres de empedernido corazón, de hombres duros. Y así le dirás: así ha dicho Jehová el Señor. No son sus palabras. Esto es lo que dice la Escritura. Esto es lo que dice el evangelio. Esto es lo que dice Cristo. Gloria a Dios para siempre. Y aquí viene, hermano, lo más lindo. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Cuando me tocaba entregar la prédica aquí, yo le digo, hermano, aunque no hayan escuchado la palabra de Dios, tarde o temprano, va a llegar a sus cabezas a decir: los evangélicos un día me hablaron. Día atrás, mi hermano, estábamos en el grupo de trabajo y dijo un compañero de labor, dijo: ahora cada vez le creo más a los evangélicos porque lo que están pasando tanto en el mundo se está cumpliendo. Personas de afuera. Entonces, y si usted le predica, y él a lo mejor hace años escuchó esta predicación y ahora dice: ahora cada vez le creo más a los evangélicos. ¿Cuánta gente ha llegado a nuestra iglesia porque una vez se le habló que había un Dios que salvaba, que podía perdonar sus pecados? Pero no fue al tiro, mi hermano, en la predicación. Una vez mi hermano carnal me dijo, cuando estaba en Curicó y caminaba allá en la iglesia que está cerca del hospital, dijo: no salí más a predicar porque cuando predicábamos no llegaba nadie. ¿Y cuánto muchas veces nosotros, mi hermano, también hemos visto esto? ¿Se da cuenta cómo Dios habla primeramente al predicador? Que aunque tú crees que no nos están escuchando por el equipo, aunque en el trabajo tú hablas a lo mejor porque se dio la instancia y ven, mi hermano lindo, que la gente te dice: sí. Porque usted se da cuenta, mi hermano, cuando uno está hablando y la gente como que le sigue así nomás y le da una sonrisita y usted sabe que no le están escuchando. Es tanto así que usted, mi hermano, hasta muchas veces cree que los niños no están atentos a la palabra del Señor. ¿Le cuento algo? ¿Qué día fue el martes? Santiago andaba jugando por ahí y el hermano Víctor estaba predicando aquí. Y habló de la luz. Santiago dijo: ahí está la luz, ahí hay más, dijo. Aunque la gente esté distraída afuera, aunque los niños o los jóvenes de la iglesia estén distraídos, aunque nosotros, hermanos, muchas veces no queramos recibir alimento de Dios, tarde o temprano la palabra de Dios va a empezar aquí. Ahí y en el corazón, iglesia.
Porque dice la palabra de Dios, mi hermano, en el libro de Isaías 55:11, dice algo tan importante, que la palabra de Dios no va a llegar a ¿qué? Vacía. Isaías 55:11. Bendito el nombre del Señor. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Jehová Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperado en aquello para que la envíe. La palabra de Dios nunca va a llegar, mi hermano, vacía a la presencia del Señor, porque va a ser prosperada en aquello para que la envíe. Dos cosas: o llegará, mi hermano, para dar vida eterna a aquel que la recibe, o condenación y juicio para aquel que la rechace. Dios envía palabra, el que se quiera aceptar se salva. El profeta, cierto, Ezequiel, el Señor le manda a entregar juicio y destrucción, así como Jonás. ¿Por qué le hablé de Jonás? Porque Jonás, mi hermano, no quería que el pueblo de Nínive se salvara, y el mensaje del Señor fue destrucción. ¿Y cuál fue después? ¿No se arrepintió el pueblo? Entonces, para aquello que la envié, uno, la envió para dar vida eterna a aquel que la recibe, y juicio y condenación a aquel que la rechaza. Dios nos bendiga. ¿Se da cuenta de la importancia, mi hermano, que nosotros no callemos? Que siempre hablemos de la palabra de Dios. Le invito, mi hermano, a que demos gloria a nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Pero hay un pero, vuelvo a decirlo. Dios no te va a enviar a lo lindo. Porque, mi hermano, si nosotros fuéramos solamente a predicar a aquellos que nos reciben, prediquémonos a nosotros mismos. Usted el conocedor de la palabra. Usted el que sabe de la palabra de Dios. La gente de afuera, sus amigos, sus familiares que no están convertidos, hay algo, cierto, que a ellos les entorpecen aprender, que es una venda en sus ojos. Versículo 6 dice: hijo, y tú, hijo de hombre, lo primero, no le temas, ni tenga miedo de sus palabras. ¿Por qué dirá esto el Señor? ¿Y por qué, mi hermano, vamos a ver después que Dios quiere capacitarnos a la iglesia y que la iglesia tenga, cierto, lleno su corazón de la palabra de Dios? Porque la gente de afuera hoy también es bíblica. Hoy todos ya saben de la palabra de Dios. Un equívoco que usted tenga, mi hermano, se lo pueden reprochar. Algo, mi hermano, que usted hable una palabra mal hablada, también, mi hermano, se lo van a tomar en cuenta. Porque Dios dice, aunque te halle entre zarzas, las zarzas son las moras, mi hermano. La mora, mi hermano, hay que sacarla cuando hay que raspar canales para el agua, ¿cierto? Cuando hay que limpiar un sitio hay que sacar la mora, porque la mora, mi hermano, es barrera. ¿Quién pasa por la mora? ¿Alguien pasa por medio de los morales? No, pues, te rasguña. Es, mi hermano, es barrera. Dice, tendrás que pasar por espino. Te hallas entre espinos. ¿Quién conoce los espinos? Yo pienso que todos, por cierto. ¿Por qué? Porque son las espinitas chiquititas como las frambuesas, ¿no? Grandes, ¿cierto? Entonces, mi hermano, ¿las espinas qué causan cuando se clavan? Dolor. Te hallas entre barreras. Nos hallamos entre dolor. Y algo tan importante que hoy en día, mi hermano, tenemos que entender: con escorpiones. Es un animalito tan chiquitito, pero trae algo tan importante, mi hermano, que es venenoso. Ayúdanos al Señor. Y aún así, cuando te estés hallando entre barreras, entre hombres, mi hermano, que te van a poner una traba, te vas a hallar, mi hermano, entre el dolor, en los espinos y en lo venenoso, mi hermano, de sus palabras. Dios nos dice, no tengan miedo de sus palabras, ni tema delante de ellos, porque son casa rebelde. Dios le está diciendo, hermano, que usted no tiene que tener temor de hablar de la palabra de Dios. Que el Señor nos pueda bendecir. ¿Por qué, mi hermano? Porque usted, mi hermano, tiene que leer la palabra de Dios. Libro de Josué nos enseña algo tan importante para esto. Josué capítulo 1, versículo 7. Mire, escuche. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Lo mismo que le dijo a Ezequiel.
Sea valiente. Que nos diga cierto hermano David, esfuérzate y sea valiente. Esfuérzate y sea valiente. Habla. No le tengas miedo, dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Cuál es la ley de Jehová? La palabra. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado. Pues mire mi hermano, esto trae bendición. Oiga, si hasta por conveniencia nos conviene, pues, mi hermano. En todas las cosas que emprenda. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y nos dice, no aconseja algo el Señor, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mire, vuelvo a decir la palabra del Señor que es la bendición. Porque entonces harás prosperar y todo te saldrá bien. Gloria al Señor para siempre. Esto, mi hermano, es solamente con la palabra del Señor. Vuelvo a repetir, mi hermano, contexto de los mensajes que he predicado otras veces, que un día el Señor también trajo un pastor. Palabra de Dios y Espíritu Santo. Palabra de Dios y Espíritu Santo. Cuando el hombre y la mujer se sabe guiar por la palabra de Dios, va a ver todas las cosas bien. Va a hacer las cosas bien. Y cuando esté el Espíritu Santo, mi hermano, qué mejor que le va a dar discernimiento para aprender de la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga. Y sabe, mi hermano, que el mismo consejo que el Señor le da a Ezequiel le dice en el versículo 9: y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella vi un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrito en él endechas, lamentaciones y ayes. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que haya, come el rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Vamos a dejar hasta ahí. No solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra, ¿cierto? Y dice: y fue en mi boca dulce como la miel. Que Dios nos bendiga. Dios nos quiere, mi hermano, capacitar para que usted hable de la verdad, para que predique de la verdad, para que le hable donde le toque que hablar. Pero la iglesia no se puede posicionar a decir solamente, pararse: Dios sana, Dios salva, Dios perdona. No puede pararse solamente a hablar de los testimonios. No podemos, mi hermano, enfrentarnos, mi hermano, ante el mundo, ante el enemigo, mi hermano, ante muchas huestes, mi hermano, que nos quieren callar, si no tenemos esto en nuestro corazón. Palabra de Dios. Y es necesario, mi hermano, que la iglesia, que usted, mi hermana, usted, mi hermano, los jóvenes, los niños, todos podamos aprender a sustentarnos por la palabra del Señor. ¿Cómo usted defiende el Evangelio? ¿Por los años que lleva? ¿Defiende el Evangelio porque lo ven con la Biblia debajo del brazo? ¿Cómo podemos, mi hermano, realmente defender, mi hermano, la sana doctrina si no conocemos de esto? A Ezequiel el Señor le dijo: come, llena tu entraña. En esta hora el Señor le dice a la iglesia: iglesia, aliméntate de la palabra de Dios, sustenta, busca la forma de poder, mi hermano, interiorizarte más, de inquirir, como dice la Escritura, en la palabra de Dios. Y va a ver, mi hermano, cómo hablo. La boca, mi hermano, de aquellos que a lo mejor están ahí atentos, mi hermano, para decirnos cosas, pero por la palabra de Dios, mi hermano, van a ser destruidos. ¿Por qué? Porque recuerde que la palabra de Dios hará prosperar tu camino. Hará prosperar, mi hermano, a la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Para terminar, el mensaje que se tan conocido se habla en Apocalipsis: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra y Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Le invito a que por su palabra demos gloria al Señor. Que Dios nos bendiga, mi hermano. Esto ha sido el mensaje.